Bueno, continuando con funciones de varias variables, vamos a ver ahora la parte de límites y continuidad en dimensiones superiores, o sea, en funciones de varias variables. Definición de límite. Sea f una función con dominio D incluido en Rn, ya sabemos que trabajamos usualmente con R2 o R3. P0, un punto de Rn, porque vamos a tomar límite para P tendiendo a P0 y ustedes perfectamente saben que este punto puede no pertenecer al dominio de la función. Y L, un número real que va a ser el límite. Decimos que f tiende al límite L cuando P tiende a P0 y escribimos de la manera usual, acá nada debería sorprendernos. Si para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que para todo P del dominio, ahora sí, si la distancia entre P y P0 es positiva y menor que delta, entonces la distancia entre la imagen de P, f de P, y L es menor que epsilon. ¿Qué ha cambiado en esta definición con respecto a la que vieron el año pasado? Ahora, P es un punto del espacio Rn y estamos planteando el límite para P tendiendo a P0. O sea, estamos haciendo que un punto, por ejemplo, de R2 tienda a un punto P0 de R2 y P es un punto de R2, pero f de P es un número real, así como L. Por eso, acá tenemos el valor absoluto de la diferencia entre dos números reales. Pero acá he puesto las dos rayitas para indicar que esto, si quieren, si estuviéramos en R2, ya lo vamos a especificar, sería la distancia en el plano entre nuestro punto genérico del dominio P de dos coordenadas menos P0. O sea que esto es la distancia entre dos puntos del plano, ¿sí? O la distancia entre dos puntos del espacio o la distancia usual entre dos puntos de Rn. Pero esta distancia tiene que ser positiva y menor que delta. ¿Por qué? Porque P, recuerden que cuando tomamos límite nunca evaluamos f en P0. Este P no puede ser P0. ¿Y eso cómo lo especificamos? Poniendo que esta distancia sea mayor que 0 y menor que delta, claro. Espero que se haya entendido. Veámoslo específicamente para el caso de R2 y con un dibujo. Digamos que nuestro punto P0 ahora se llama AB. Acá está el punto AB, o sea que esta es la coordenada A. Esta es la coordenada B, o si quieren esto es X0 y esto que está acá es Y0. Y P es un punto de coordenadas X, Y cualquiera. Recuerden que al punto P le vamos a pedir que pertenezca al dominio de la función. En este caso el límite para XY tendiendo a X0 y 0 o AB, si quieren usar la notación del dibujo, de f de xy es L si para todo epsilon positivo. ¿A dónde dibujamos L? Epsilon. Acá está L. En el eje Z, a donde ponemos las imágenes, ahí está L. Y epsilon es el radio de un entorno con centro en L en el eje Z. Entonces, esto es L más epsilon y esto es L menos epsilon. Si para todo epsilon arbitrariamente pequeño, existe un número delta. ¿Y quién es delta ahora? Recuerden que delta siempre lo poníamos en el eje X. Bueno, ahora acá está delta. Es el radio de un entorno con centro en X0 y 0, o AB, como le quieran llamar. ¿Y a dónde está P? Este P. Y son los puntos que están acá, en esta región, en este entorno con centro en X0 y 0. Todos los puntos P del dominio de la función que estén acá, ¿qué deben cumplir? Que si la distancia de P a P0, que es esta cosa que está acá, es positiva, vale decir, si P no es el punto X0 y 0, y además esta distancia es menor que delta, vale decir, si P no está acá, sino que está acá dentro del entorno, entonces la imagen de este punto a través de la función, que venga a buscarla por acá, está a una distancia de L menor que epsilon. ¿Se entiende? ¿Ven que es lo mismo? Acá están los puntos del disco, del entorno. Hemos buscado en el gráfico de la función a dónde irían las imágenes. Y si todos los puntos de este entorno tienen imágenes entre L menos epsilon y L más epsilon, y esto
Siempre ocurre para todo epsilon que se puede encontrar un delta tal que se cumpla esta implicación. Entonces el límite cuando P tiende a P0 efectivamente es L. Veamos algunas propiedades de límites para el caso de dos variables que lógicamente se van a extender al caso de tres. Supongamos que estos dos límites existen, o sea, L y M son números reales, son efectivamente los límites cuando P tiende a P0 de F de XY es L y el límite cuando XY tiende a X0 y 0 de G de XY es M. Entonces, tenemos la propiedad de la suma y la resta, o sea, si sumo o resto las funciones F más G, los límites cuando XY tiende a X0 y 0 van a seguir existiendo y serán la correspondiente suma o resta de los límites. Pero fíjense que primero dijimos que tenían que existir. Estos son números reales, o sea que estos dos límites existen. El producto, el límite de la función producto también va a existir cuando XY tienda al mismo punto y va a ser el producto de los límites siempre que existan. El cociente también va a existir siempre que existan y además que este límite no sea cero, porque si no acá se me plantearía una división por cero. El límite de la potencia de una función, o sea, si ustedes ponen, qué sé yo, seno de x por y al cuadrado, va a ser el cuadrado del límite, va a ser la potencia del límite siempre que el límite de la función exista. Esto funciona con todo número natural. Y las raíces también funcionan. El límite de una raíz va a ser la raíz del límite siempre que el límite exista. Pero, ¿por qué viene esta aclaración? Esto va a ser la raíz del límite cuando n sea un número natural. Si n es par, L tiene que ser positivo, ¿no? Porque si acá dice raíz cuadrada, más vale que L sea positivo. Si en cambio si es impar, no hay ningún problema. Si es raíz cúbica, trabaje tranquilo. Pero cuando n sea un número par, pondremos la condición adicional de que L sea positivo para que no nos pase algo así como la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta de -1, por ejemplo. La buena noticia es que ninguna de estas las demostramos. Recuerden que acá están todas las aclaraciones de qué demostramos y qué no. Veamos algunos ejemplos de límites que existen. Bueno, si uno les plantea este límite, ¿cuál es el impulso? Y la verdad es que uno lo primero que dice es, bueno, cambiémosla, sustitutamos la x por 0, la y por 1 y veamos qué pasa. Y en este caso no pasa nada, sacan la cuenta de un número. ¿Y eso qué me está indicando a nosotros que somos gente más grande ya? Y en realidad estamos evaluando la función en el punto. Cuando sustituimos estamos evaluando, estamos buscando f de 0, 1, ¿verdad? Vale decir, la verdad es que asumimos que es continua. Nos hacemos los tontos, pensamos, bueno, será continua, saco la cuenta, me da un número, listo, la función es continua y el límite es ese. Y en general, cuando la función es continua, uno no tiene problema, calculamos límites igual que lo hemos hecho siempre. ¿Qué pasa en casos como este? Acá tenemos x y z tendiendo a 0, 0, 0, 0, 1. O sea que tenemos z por x cuadrado menos x por y sobre raíz de x menos raíz de y. Y acá uno dice, cuando la x y la y sean simultáneamente 0, vamos a tener un problema. Es más, si tratan de buscarlo evaluando, van a ver que o la función es discontinua o, qué sé yo, hay algún problemita acá. Entonces, podemos manipular la expresión algebraicamente igual que lo han hecho antes en análisis 1. Acá, por ejemplo, podemos multiplicar y dividir por raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y. Luego operar y acá donde tenemos x por x menos y, si sacamos un factor común x, vamos a poder cancelar este factor con este factor y vamos a encontrar que este límite vale 0. ¿Se puede hacer eso? Sí, igual que en análisis 1 cuando puedan hacerlo. Pero cuidado, recuerden que no estamos diciendo que las funciones sean iguales. Estamos diciendo que los límites son iguales. Mismos conceptos que en análisis matemático 1. ¿Qué pasa con este otro? Tratamos de sacar la cuenta
y nos da un 0 sobre 0 terrible. Y entonces lo que vamos a hacer es empezar a evaluar la función, porque no se nos ocurre una idea brillante como acá, no hay mucho para hacer. Entonces uno dice, bueno, no podemos evaluarla en 0, 0, porque explota, porque da 0 sobre 0. Bueno, evaluémosla, qué sé yo, en 0, 1. Si la x vale 0 y la y vale 1, o si la x vale 0 y la y vale cualquier cosa que no sea 0, el numerador da 0 y el denominador no. Así que eso no es una indeterminación y da 0. Ajá. Si la y vale 0 y la x vale cualquier cosa, el numerador da 0, el denominador no. O sea que el resultado es 0. O sea que este límite tiene muchas ganas de ser 0. ¿Será 0? ¿Será 0? Bueno, hay que demostrarlo por definición. Y se merecen que alguna vez lo hagamos. Para probar que este límite es 0 por definición, vamos a poner f de x menos el límite, valor absoluto, ¿verdad? Esto nos tendría que dar más chico que epsilon. Entonces, vamos a trabajar un poquitito con esta expresión. Primero que nada, vamos a decir restar 0 y no hacer nada es lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? 4 por x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero miren lo que les marco acá. Y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es un número que multiplicado el 4x achica el 4x, porque y cuadrado sobre x, si fuera y cuadrado sobre y cuadrado daba 1, pero y cuadrado sobre y cuadrado más algo no negativo, este es un factor que multiplica 4x que es menor o igual que 1, dependiendo de si x es o no 0. Como esto es un factor menor o igual que 1, todo lo que tengo acá adentro es menor o igual que 4x por 1. Ay, acá hay un error tremendo. Acá me olvidé poner el valor absoluto de la x, que falta. Faltó. Valor absoluto de x, por favor. O de 4x si quieren, me da lo mismo. Ahora, a su vez, x es el valor absoluto de x, que es lo que debería decir acá, es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y eso a su vez es menor o igual que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, porque le estoy sumando algo no negativo. Así que esta expresión es menor o igual que esta. Recuerden que falta valor absoluto por lo menos en la x o en el 4x, me da igual. El 4 entra y sale del valor absoluto. Ahora bien, todo esto yo quiero que sea menor que epsilon. ¿Quién tiene que ser delta? Bueno, ¿cuál era la expresión para delta? Por Dios. Como estoy tendiendo a 0, 0, tenía que poner x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado raíz cuadrada. Esto tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. Ahora miro acá y miro acá. Yo quiero que esto sea más chico que epsilon. 4 por esta raíz tiene que ser más chico que epsilon. Y esta raíz es la que controlo. Ajá. Entonces, si a esta raíz, que es esta raíz, si a esta raíz le pido que sea más chica que epsilon sobre 4, o sea, si elijo delta igual a epsilon sobre 4, cuando esto sea menor que epsilon sobre 4, voy a tener 4 por epsilon sobre 4. Esta expresión va a ser menor que 4 por epsilon sobre 4, o sea, menor que epsilon. ¿Entendieron? Si no, consultamos. Porque estos ejercicios se hacen así, acotando. ¿Va a haber muchos de estos ejercicios, profesora? No, pero alguno puede llegar a haber. Así que un poquitito de práctica con esto hay que hacer. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplos para exhibir el llamado criterio de dos trayectorias. Estos son ejemplos un poco más delicados. Fíjense, este límite que está acá corresponde a esta función que acá está dibujada. Presten atención, el eje X crece para allá, el eje Y crece para allá, pero el gráfico es bonito, es una función que tiene un gráfico raro. Entonces, ¿cuál sería el límite? Hacemos el mismo truquito de recién. Evaluamos f en cualquier x que no sea 0 y con y igual a 0.
Si x es cualquiera que no sea 0, pero y es igual a 0, estoy evaluando en el eje x, ¿verdad? ¿Y cómo me va? Si x, no se crean que yo veo mucho así, acá se ve. Si x vale cualquier cosa, pero y vale 0, el numerador es 0, el denominador no, porque esto no es 0, así que la imagen es 0 y no hay ninguna indeterminación. Lo mismo si evalúo en puntos de la forma 0i. En todos esos casos me da 0. Entonces nos dan muchas ganas de pensar que el límite tendría que ser 0. Bueno, uno piensa así. O el límite es 0 o el límite no existe. ¿Por qué? Esto es lo más parecido que tenemos ahora a límites laterales diferentes. Si el límite, si todos los puntos del eje X, que es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Todos ellos tienen imagen 0, acá se las estoy mostrando. Y además acá dice todos los puntos del eje Y tienen imagen 0. Entonces, volvamos a la definición de límite. Estamos buscando el límite con AB igual a 0, 0, ¿no? Tendría que haber para todo epsilon un delta tal que todos los puntos de este entorno con centro en 0, 0 y radio delta, todos ellos deberían tener imágenes cerca del candidato al límite. Y resulta que todos estos señores que están acá en esta partecita de eje Y y todos estos que están en esta partecita de eje X, todos ellos tienen imagen 0. Entonces, si el límite no fuera 0, siempre va a haber uno de estos puntos que tiene imagen lejos del límite. ¿Se entiende? Así que basta con esto como para decir o el límite es 0 o el límite no existe. Bien, veamos. Vamos a analizar algunos puntos que no son ni los del eje X ni los del eje Y, que son los puntos que están sobre la recta Y igual a X. ¿Ven? Son estos que están acá. ¿Qué pasa con todos estos puntos? Si x es igual a y, acá dice x al cuadrado, acá dice 2 veces x al cuadrado, simplificamos y nos da 1/2. O sea que todos los puntos del dominio sobre la recta x igual a y tienen todos ellos imágenes 1/2. Y entonces acá viene esto del criterio de las dos trayectorias. O sea, acercándonos al 0, 0, en cualquier disco con centro en el 0, 0, en cualquier entorno de 0, 0, vamos a tener puntos sobre el eje X o sobre el eje Y que van a tener imágenes 0 y vamos a tener puntos sobre la recta X igual a Y que van a tener imágenes 1/2. Todos ellos, no importa qué tan cerca de 0, 0 estemos, no importa qué tan pequeñito sea delta. ¿Se entiende? Entonces estamos encontrando que existe un epsilon. Fíjense cómo vamos a negar la definición del límite. Existe un epsilon, por ejemplo, un cuarto que es positivo, que para todo delta, no importa qué tan pequeñito usted lo considere, siempre hay un señorito, siempre hay un punto en el dominio, por ejemplo, con la forma delta sobre 2, que cumple que si bien x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado raíz cuadrada es positivo y menor que delta, pueden sacar las cuentas para verificar esta condición. Sin embargo, f evaluada en ese punto menos el supuesto límite me da más grande que epsilon, porque f en este punto da 1/2 menos 0, 1/2 mayor que 1/4. Este criterio de dos trayectorias, entonces, en vez de estar uno siempre pensando en la negación de la definición de límite, uno puede decir, si estoy buscando un límite con una tendencia, por ejemplo, a 0, 0 o a un punto AB específico, y por algún camino que me acerque a ese punto encuentro una tendencia, por ejemplo, por los ejes encuentro que la tendencia es 0. Y por algún otro camino, pero cuidado que no son necesariamente caminos rectilíneos, es cualquier curva que se acerque, en este caso, al AB que es 0, 0. Por otro camino encuentro otra tendencia, entonces el límite no existe. En este caso lo hicimos completo, pero ustedes van a poder aplicar el criterio de dos trayectorias y mostrar dos caminos que se acercan al punto en cuestión y que las tendencias a lo largo de esos dos caminos son distintas. Y con eso es suficiente. No es necesario hacer esta parte. Pero sí
vamos a escribir acá qué hay que poner acá. Este límite no existe. Veamos otro ejemplo. El título está puesto, así que ya pueden adivinar. Miren qué lindo es el gráfico de esta función. Acá lo tienen. Estos son dibujos que yo me he tomado de libros, pero son fáciles de hacer con el MATLAB, supongo que con el GeoGebra también. Esta es la función. Acá la hemos aislado y estamos evaluando la función, de nuevo, en puntos de ambos ejes. Cualquier punto de cualquiera de los dos ejes, eje X o eje Y, pero no en el origen, la imagen a través de esta función es 0. Eso se ve, si yo pudiera, bueno, este creo que es uno de los ejes y acá se ve el otro, ¿verdad? Ahí y seguiría por acá. Más aún, si evaluamos esta función en cualquier recta de la forma y igual a m por x dentro del dominio, rectas que pasan por el origen, o sea, evaluamos la función en los puntos x, m por x, hacemos la sustitución a donde dice y, ponemos m por x, resistimos un poquitito las cuentas. Acá que nos queda m cuadrado, x cuadrado, que con la x se forma un x al cubo. Acá nos queda m a la cuarta, x a la cuarta, pero sacamos factor común x cuadrado, simplificamos con el x cuadrado de acá arriba. Y acá falta una m cuadrado, otro error, porque esta m iba al cuadrado. De cualquier manera, esto me pasa por sabérmelo de memoria, disculpen. Si xy tiende a 0, 0, aunque acá dijese m cuadrado, imaginen que el puntito rojo es un cuadrado, ¿a qué tiende esto? Y la x va a tender a 0 necesariamente. Entonces el numerador tiende a 0, este término del denominador tiende a 0, pero este no. Entonces esto tiende a 0 sobre 1, 0. Y no hay ninguna indeterminación y por todas las rectas que pasan por el origen nos acercamos a 0. Por los ejes, por cualquier recta que me acerque al origen, me acerco a 0. Y entonces, ¿qué camino elijo? Y acá pausen el video, así no se copian la respuesta y traten de adivinar. Ahora sigo. Si, ¿cómo es? Si x es igual a y cuadrado, ahí está. Si x es igual a y cuadrado, por ejemplo, hagamos esta sustitución, saquen la cuenta y lo que estamos viendo es que todos los puntos que están acá sobre esta parábola tienen imagen 1/2, como el dibujo muestra. Si hubiéramos buscado los del otro lado, o sea, x igual a menos, un signo menos metido por ahí, nos hubiera dado el menos 1/2 que se aprecia acá. ¿Se ve? Ahí están nuestras dos trayectorias. Si nos acercamos al origen por ciertas parábolas, tenemos todos estos puntos tan cerca del origen como queramos, tienen todos ellos imágenes 1/2, mientras que los de los ejes y los de las rectas tienden a 0. Caminos diferentes nos conducen a tendencias diferentes. Por el criterio de dos trayectorias podemos asegurar que el límite no existe. Acá está hecho otra vez el análisis por si a alguien le interesa, pero nosotros vamos a usar este criterio de dos trayectorias, pero sí hay que entender por qué el criterio de trayectorias está absolutamente de acuerdo con la negación de la definición de límite. Acá está de nuevo la explicación de cómo estamos negando la definición de límite. Continuidad. Seguimos siempre en el orden usual, ¿verdad? La definición es la habitual. Una función es continua en un punto P0 si ese punto está en el dominio de la función, si existe límite de f de p cuando p tiende a P0 y el límite es igual al valor de la función en el punto. Para que una función se llame continua en todo un conjunto, incluido en su dominio, lógicamente debe ser continua en cada punto de su conjunto. Observación interesante. Los polinomios y las funciones racionales, cuidado que hemos visto algunas funciones racionales recién, son todas funciones continuas en los puntos dentro de su dominio. Entonces, veamos algunos ejemplos. Esta, ¿le suena? Esta la vimos recién. ¿Qué forma tenía esta? X por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Es una función racional? Ah, no acabamos de decir
que las funciones racionales son continuas, pero esta la habíamos dado como ejemplo de una función para la que no existía límite cuando x tiende a 0, 0. Sí, ocurre que 0, 0 no está en el dominio de esta función. Yo podría definir la función por partes, agregarle una función a 0, 0, pero ahí ya sonamos, ahí se complica todo. La verdad es que mira, como función racional, sin hacerle agregados, el 0, 0 no está en el dominio y en todos sus demás puntos ustedes pueden ver cómo es preciosamente continua. En el 0, 0 no. ¿Por qué? Porque no existe límite. ¿Quién me lo asegura? El criterio de dos trayectorias. Otro ejemplo. Esta es una función muy interesante. Vale 1 sobre los puntos del eje y vale 0 en todo el resto de los puntos de R2. O sea que vale 1 toda vez que x por y valga 0 y vale 0 para todos los restantes xy de R2. ¿Qué opinan sobre la continuidad? Y cuando, por ejemplo, qué sé yo, cuando me acerque a un punto como este, que está acá, un punto en el eje Y o un punto en el eje X, o en el origen, que cualquiera de los dos casos. Supongamos que me acerco a un punto en el eje X. ¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma A0. Entonces, todos los puntos que estén en un entorno de A0 dentro del dominio de la función van a tener imágenes 0, excepto sus amiguitos que estén sobre el eje, porque todos ellos van a tener imagen 1, ¿verdad? Entonces, ¿existe el límite o no existe el límite cuando xy tiende a A0 de esta función? Piensen, espero, demoro y ahora contesto. Ustedes pueden pausar el video si quieren. El límite no va a existir. Acá el criterio de dos trayectorias me dice, cuando me acerque al punto A0 por cualquier trayectoria incluida en el eje X, o sea, por allá o por acá, todos esos puntos van a tener imágenes 1, la tendencia va a ser 1. Y cuando me acerque paralelamente al eje Y, o sea, por los puntos de la forma AI, con Y distinto de 0, la tendencia va a ser 0. Así que el criterio de dos trayectorias dice que ninguno de los puntos de ninguno de ambos ejes, digamos, de ninguno de los dos ejes, existe el límite. Como no existe el límite, en esos puntos no va a haber continuidad. ¿Qué les parece esta función? Se ve bonita, ¿no es cierto? Uno la ve re prolijita. Bueno, les cuento que yo sé hacer una trampita con el MATLAB, que le hago una cosita y le digo agarré esa fórmula, sumale un epsilon para que no se vean los agujeritos y me la dibuja así. ¿A qué voy con este comentario? Tener cuidado con los dibujos. ¿Cuál es la fórmula para esta función que está dibujada acá? Ahí la tienen. ¿Es racional? No, porque tiene una hermosa raíz cuadrada en el denominador. Si no estuviera esa raíz cuadrada, charlamos. Pero esta función, les cuento que contra todo pronóstico, es continua. A pesar de que está definida por partes, dejo en sus manos comprobar que el límite efectivamente es 0. Yo lo tengo hecho por ahí, no es tan difícil, es del estilo del otro que hicimos. Hay que pensar un poquito, eso sí. Pero este es un ejemplo de una función continua y viene a colación de que cuidado con los engaños porque es más confiable la fórmula que el gráfico. Bueno, ¿quieren fórmula? Tomen fórmula. Acá que tenemos f de xy, x cuadrado más y cuadrado. Su gráfico es un z igual a x cuadrado más y cuadrado paraboloide. Sí, paraboloide elíptico. Ay, disculpen la hora. Acá está otra. Esta la habíamos visto más temprano, me parece. Un ejemplo en el video anterior. Para mí es más temprano. Continua, continua, en todos los puntos de su dominio. No presenta ningún inconveniente. Esta otra, ¿les suena familiar? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El gráfico es un cono, como pueden ver. Y en este caso va a ser continua. Después veremos qué pasa con la derivabilidad y cosas por el estilo. Esta es otra que para dibujarla tengo que hacer esa trampita. X a la 3 sobre x cuadrado más y cuadrado o 0. Se dibuja por separado. Les cuento que también es continua, pero es una función que vamos a ver más adelante que no es diferenciable a pesar de ser continua.
Con esto habríamos terminado esta parte.